Acabamos de aprender sobre las partes básicas de un avión y cómo se controlan, y es igual de importante para nosotros entender cómo se genera la potencia para mover el avión por el aire. Un avión tiene un motor que comúnmente se conoce como una planta de energía. La razón detrás de este nombre es simple: el motor no solo impulsa el avión para que se mueva por el aire, sino que también tiene otros componentes conectados para alimentar la electricidad, el vacío y el calor, solo por nombrar algunos. La planta de energía de un avión, como el motor de un automóvil, es uno de los componentes más importantes, ya que sin él no hay forma de que el avión despegue del suelo. Los motores de aviación se pueden separar en dos grupos: motores alternativos y motores de turbina. Si bien la mayoría de las aerolíneas y los aviones corporativos usan aviones de turbina, la aviación general y los aviones de entrenamiento están equipados con motores alternativos. Los motores recíprocos tienen varios cilindros. Dentro de esos cilindros el combustible y el aire se mezclan, se comprimen y se encienden. Cuando se enciende esta mezcla de aire y combustible, su fuerza explosiva mueve el pistón hacia adentro. Estos pistones se conectan a un cigüeñal y el movimiento de los pistones hacia adentro y hacia afuera hace que el cigüeñal gire. La hélice está conectada al cigüeñal, de modo que el cigüeñal gira al igual que la hélice. Los cilindros se someten a un ciclo continuo de 4 tiempos. Los 4 movimientos se denominan admisión, compresión, ignición y escape. El primer tiempo, la etapa de admisión, es cuando dentro del cilindro el pistón se aleja de la cabeza del cilindro al momento que la válvula de admisión se abre y la mezcla de aire y combustible se succiona hacia la cámara de combustión. Una vez que el pistón ha alcanzado la base del cilindro, es tiempo para la segunda etapa, compresión. Durante esta segunda fase, la válvula de admisión está cerrada y el pistón invierte la dirección hacia la cabeza del cilindro. Esto comprime la mezcla de aire y combustible, ya que no tiene forma de escapar una vez que el pistón se acerca a la parte superior del cilindro. Comenzamos el tercer tiempo, ignición. Dos bujías ubicadas en la cabeza del cilindro encienden una chispa, que a su vez enciende la mezcla de combustible y la quema. Esta explosión controlada empuja el pistón hacia atrás hasta la base del cilindro, lo que hace girar el cigüeñal y por lo tanto la hélice. Finalmente llegamos al último tiempo, escape. Durante esta fase, la válvula de escape se abre y el pistón se mueve hacia la cabeza del cilindro, empujando hacia afuera los gases quemados, comúnmente llamados escape, y luego el proceso comienza de nuevo, repitiendo el proceso miles de veces cada minuto. En un motor típico de 4 cilindros, cada uno de los cilindros se encuentra en medio de un tiempo diferente. De esa manera, un cilindro está siempre en el tiempo de ignición y el motor puede mantener el cigüeñal girando, lo que permite que los cilindros restantes pasen por sus respectivos tiempos. Como acabamos de ver, hay dos válvulas en la cabeza de cada cilindro que se abren y se cierran para permitir la entrada de la mezcla de combustible y la salida de los gases de escape. Esa apertura está controlada por un árbol de levas. El árbol de levas es un cilindro giratorio situado encima del cigüeñal con varias protuberancias que sobresalen de él. Estas protuberancias empujan las varillas que se conectan a cada válvula, empujándoles para abrirlas. Las válvulas cuentan con unos resortes que los hacen regresar a la posición cerrada a medida que las protuberancias del árbol de levas se alejan de la varilla respectiva. Conseguir que las válvulas se abran en el momento exacto es muy importante para que el motor funcione. Por eso el árbol de levas está conectado por engranajes al cigüeñal para que permanezcan sincronizados. El árbol de levas está sincronizado para girar a la mitad de la velocidad del cigüeñal, lo que hace que la válvula se abra 2 veces durante el ciclo de 4 tiempos. Ahora, ¿cómo llevamos el combustible y el aire a los cilindros? Es simple, a través del sistema de inducción. Dentro de la cabina de la mayoría de los aviones de aviación general se encuentran los controles de aceleración y mezcla. El acelerador controla la cantidad de combustible y aire que entra por los cilindros, mientras que la mezcla controla la cantidad de combustible que se mezcla en el aire. En términos simples, la mezcla controla la relación entre el combustible y el aire. Típicamente, para cada molécula de combustible hay 15 moléculas de aire. El control de mezcla sirve para ajustar la cantidad de combustible necesaria para mantener esta relación. Por otra parte, el acelerador controla la cantidad que se deja en los cilindros.
Cuanto más se abre el acelerador, más combustible y aire ingresa en los cilindros, y por lo tanto más potente será la combustión, haciendo que el motor funcione más rápido. El aire que forma parte de la mezcla de aire y combustible ingresa al sistema por el filtro de aire, que generalmente se encuentra en la parte delantera del avión. Una vez que el aire pasa a través del filtro, se mide y se envía a los cilindros. El combustible, por otro lado, se encuentra a bordo del avión, generalmente dentro de las alas. Al igual que el aire, se mide y se envía a los cilindros. Existen dos sistemas potenciales que pueden controlar la mezcla de aire y combustible, el sistema de carburador y el de inyección. La mayoría de los aviones modernos están equipados con sistemas de inyección de combustible, por lo que dedicaremos un poco más de tiempo a eso, pero es una buena idea revisar los conceptos básicos de un carburador. El trabajo del carburador es mezclar el combustible con el aire que se envía a las cámaras de combustión del cilindro. El combustible llega al carburador y permanece en la cámara de flotación esperando ser utilizado. Al lado de la cámara está el tubo Venturi, que es por donde sale el aire. A medida que el aire pasa a través de Venturi, su velocidad aumenta, lo que hace que la presión disminuya. Hacia la parte inferior de Venturi encontramos una boquilla de descarga de combustible que se encuentra cerca del área de baja presión, lo que saca el combustible de la cámara a través de la boquilla y lo mezcla con el aire. Después del tubo Venturi está la válvula del acelerador. Esto controla la cantidad de la mezcla de aire y combustible que se envía a los cilindros. En los aviones más nuevos se instalan sistemas de inyección de combustible que tienen muchos beneficios sobre los motores de carburador. Los motores de inyección de combustible reducen la cantidad de combustible requerido, aumentan la potencia de salida del motor y permiten el uso preciso del combustible. En lugar de tener un carburador, un sistema de inyección de combustible se divide en diferentes componentes. Esto consiste en bombas de combustible, una unidad de control de combustible, una válvula manifold de combustible y finalmente boquillas de descarga de combustible. La bomba de combustible bombea el combustible desde los tanques de combustible hacia la unidad de control de combustible. Luego, la unidad de control de combustible regula la cantidad específica de combustible necesaria en función de los ajustes de mezcla y aceleración. El combustible se envía a la válvula manifold de combustible donde se dispersa y se dirige a las boquillas de cada cilindro. Esta vez el combustible no se mezcla con el aire hasta inmediatamente antes de entrar en la cámara de combustión. Ahora que hemos discutido cómo introducimos combustible y aire en los cilindros, hablemos de cómo conseguimos que la mezcla se encienda. El sistema de encendido es lo que proporciona la chispa a la mezcla. Los componentes principales del sistema de encendido incluyen los magnetos, las bujías, los cables y el interruptor de encendido. Así como su nombre lo indica, un magneto consiste en un imán giratorio que genera chispas de electricidad. Las chispas que se generan son independientes del sistema eléctrico de los aviones, lo que significa que, si el sistema eléctrico del avión falla, los magnetos seguirán siendo capaces de generar chispas para que el motor funcione. La energía generada por los magnetos se envía a las bujías, luego libera esa energía que enciende la mezcla de aire y combustible, creando energía para hacer girar la hélice. La mayoría de los aviones tienen dos magnetos, múltiples juegos de cables y dos bujías por cilindro para aumentar la eficiencia y confiabilidad del sistema. Si falla un magneto o falla una bujía, el motor seguirá funcionando. Sin embargo, la potencia de salida se reducirá ligeramente, ya que el motor está operando de manera menos eficiente. El último componente es el interruptor de encendido, que es la forma en la que el piloto controla los magnetos. En la mayoría de las aeronaves de aviación general, el interruptor está etiquetado apagado, derecha, izquierda, ambos y arranque. Si se apaga el interruptor, los magnetos no podrán alimentar las bujías, por lo que el motor no podrá funcionar y se apagará. Si el interruptor se colocó en la posición derecha o izquierda, solo ese magneto respectivo estaría alimentando sus bujías. Si el interruptor está en la posición en el sector ambos, que es su posición normal para el vuelo, ambos magnetos alimentarán las bujías. Finalmente, la posición de arranque. Esto sincroniza el motor de arranque que hace girar el cigüeñal para arrancar el motor. En los cilindros, las bujías encienden la mezcla aire y combustible moviendo el pistón en tiempo de ignición.
Sin embargo, hay algunas condiciones anormales que pueden afectar el rendimiento del motor. La primera se llama detonación. La detonación es el encendido explosivo incontrolado de la mezcla de aire y combustible dentro de los cilindros. Produce altas temperaturas y presiones que pueden causar daños al cilindro. La detonación puede ocurrir por una variedad de razones, entre ellas el uso de un combustible de grado inferior al recomendado, los ajustes de alta potencia con la mezcla demasiado pobre o la subida demasiado pronunciada cuando la cabeza del cilindro no se está enfriando adecuadamente. Si se produce una detonación, el piloto debería reducir la potencia, con lo que permitirá un mejor enfriamiento del cilindro. Otro problema que puede desarrollarse es la preignición, que ocurre cuando la mezcla de aire y combustible se enciende antes del momento correcto. Este fenómeno generalmente ocurre debido a un punto caliente persistente en la pared del cilindro, generalmente causado por un depósito de carbón que está lo suficientemente caliente como para encender la mezcla de aire y combustible. Independiente de esto, incluso cuando el motor no está detonando o experimentando preignición, la temperatura de un motor puede calentarse bastante. Al igual que los motores de los automóviles, los motores de los aviones tienen un sistema de enfriamiento para evitar daños o fallas en el motor. Hay dos formas principales de enfriar nuestro motor: aceite y aire. El aceite pasa a través de un radiador de aceite y por lo tanto no solo lubrica, sino que también lo enfría. Cuando el aceite frío toca el motor caliente, hay un intercambio de calor, lo que significa que el aceite se calienta, pero el motor se enfría. Luego, el aceite regresa al filtro de aceite y al radiador de aceite y el proceso comienza de nuevo. Sin embargo, también utilizamos aire para enfriar nuestros motores. Ya que el avión vuela por el aire ingresa al alojamiento del motor a través de unas aberturas que generalmente se encuentran en la parte delantera del avión, como es el caso del Cessna 172. Este aire exterior es más frío que el motor, por lo que cuando el aire fluye sobre el motor lo enfría de la misma manera que el aceite lo hace. Sin embargo, este método de enfriamiento puede ser severamente restringido cuando el avión está funcionando a alta potencia y muy baja velocidad, como cuando se asciende, el flujo de aire es reducido y causa temperaturas más altas. El último paso en el ciclo de 4 tiempos es el escape. El sistema de escape tiene un doble propósito en la mayoría de los aviones de aviación general. Permite que los gases de escape calientes en el cilindro escapen del motor de manera silenciosa. Además, como veremos más adelante, el sistema de escape también permite que el calor ingrese a la cabina. Ahora que tenemos una mejor comprensión de cómo funciona básicamente un motor, examinaremos qué es lo que crea el empuje para que el avión vuele. Recuerde que a medida que se produce la combustión en el cilindro, los pistones giran el cigüeñal, que impulsa directamente la hélice. La hélice, cuando se examina de cerca, está retorcida. Esto es simplemente para crear un empuje igual a lo largo de la cuchilla de la hélice, ya que la hélice gira alrededor de su centro. Cuanto más se extiende la hélice fuera de ese centro, más rápido gira. Para crear la misma fuerza en todo momento, los fabricantes tuercen las palas. Existen dos tipos principales de hélices: hélices de paso fijo y hélices de velocidad constante. El Cessna 172 está equipado con un hélice de paso fijo. Esto significa que el piloto no puede manipular la cuchilla de la hélice. Se instala en el avión y permanecerá exactamente como se instaló. Un avión equipado con una hélice de paso fijo solo tiene el acelerador para controlar las RPM del motor y, por lo tanto, las RPM de la hélice. Una hélice de velocidad constante, como la del Diamond DA42, es más eficiente que una hélice de paso fijo. Con una hélice de velocidad constante, el piloto puede ajustar el ángulo de la pala de la hélice para obtener el máximo rendimiento para diferentes condiciones de vuelo. Los aviones con una hélice de velocidad constante no solo están equipados con un acelerador que controla la potencia creada por el motor, sino que también están equipados con un control de hélice. Este control, que generalmente es azul, permite al piloto cambiar las RPM de la hélice en lugar de basarse únicamente en el rendimiento del motor. La razón por la que esta hélice se llama velocidad constante es que cuando se realizan los movimientos del acelerador, las RPM o la velocidad a la que gira la hélice se mantendrán igual. Esto se logra girando el ángulo de las cuchillas, lo que les permite desviar diferentes cantidades de aire.